Señor Presidente de la República de Chile, nuestro estimado y admirado amigo Ricardo Lagos, fundador de nuestro círculo, miembros todos del círculo, señoras, señores. Ante todo, son nuestras primeras palabras de agradecimiento para la hospitalidad con la que el presidente de Chile, su gobierno y su país nos acoge hoy aquí, a todo este grupo de gente que desde el año 96 estamos tratando de reflexionar, de generar ideas, de introducir temas y de, fuera de todo marco institucional, tratar de ser un impulso removedor y renovador en un tiempo histórico que de algún modo nos asaltó, ¿sí?, que se nos vino encima y que en esta década que nos separa de la caída del muro de Berlín nos puso un día delante del triunfo universal de la democracia liberal y de la economía de mercado como dos grandes paradigmas que nos hacían ver un futuro de paz, de serenidad, de desarrollo. ¿Acaso pecamos de ingenuidad? Años de Guerra Fría nos habían sepultado la revolución científica y tecnológica que venía ocurriendo por debajo de todo ese debate político, de esos 2 siglos políticos que iban desde la caída de la Bastilla hasta la caída del muro, y que en ese momento se nos revelaron. Luego comenzamos a ver que la transformación del estado de bienestar no era tan sencilla, y no sigue siendo tan sencilla, que la democracia liberal naturalmente era el marco imprescindible para la dignidad humana, pero que no agotara las respuestas, que podíamos tener tropiezos, que teníamos que fortalecer partidos, mantener fe de la gente, no siempre fácil a fuerza de pragmatismo, que teníamos situaciones en las cuales teníamos que necesariamente fortalecer y conciliar todo aquello con una sociedad que cada día reclamaba más. Pero también, por el otro lado, sentíamos que no podíamos ser unos espectadores impotentes, a los cuales unas fuerzas sobrenaturales nos iban conduciendo como irreversiblemente. Los acontecimientos del mundo, yo diría que nos deberían hacer un poco más humildes en cuanto a previsiones, ya que tanto nos equivocamos, y que más que ser profetas del porvenir, como dijo alguna vez Karl Popper, teníamos que tratar de ser forjadores de nuestro tiempo, por lo menos. Y de allí entonces, para empezar a reafirmar nuestra fe y luchar con ese desencanto que también le ha parecido a nuestra democracia universal. Lo vemos no solo en nuestro medio, lo vemos en el mundo. La mayor democracia del mundo, hoy expresión del poderío económico y tecnológico más grande que se ha conocido de los tiempos romanos, vota menos de la mitad de la gente. Y uno puede entender que una sociedad civil tan fuerte como la de Estados Unidos tenga baja militancia política, pero cuesta explicarse de que luego la gente ni siquiera quiera elegir presidente. Estamos viendo una Europa mucho más politizada, pero en la cual la gente cada vez vota menos y cree menos en los parlamentos, que las democracias son parlamentaristas y allí está la sede institucional de ellos. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nuestra propia América Latina, que en los años 80 vio crecer en progresión rampante esta democracia que nos estimulaba, que nos hacía ver un nuevo tiempo, le vemos nubarrones, países hermanos en los cuales han desaparecido sus partidos políticos, y nos hacía pensar que el viejo APRA o que aquellos partidos venezolanos iban a desaparecer prácticamente como han desaparecido. Hemos tenido problemas institucionales en otros, todas esas dramáticas situaciones de Colombia, una situación muy interesante y apasionante en México. Acá está el amigo Gurría, que tanto ha lidiado con los temas de México en los últimos años de la deuda externa y ahora con esta transición tan histórica y esperanzadora. Pero en fin, hay que luchar contra eso. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, es que la globalización nos ha traído muchas cosas prometedoras, sin ninguna duda, pero también a veces el ciudadano se siente impotente porque dice que ha ocurrido una crisis en Malasia o en Tailandia o en Japón o en Rusia y que le repercute en su vida.
y siente a los gobiernos impotentes para enfrentar esas fuerzas. Y mira a la comunidad internacional y la ve tampoco suficientemente fuerte. Y ve que hay una economía nueva, dinámica, fuerte, vigorosa, con más oportunidades, pero que también es muy inestable, porque todo se mide en bolsas, y las bolsas parecen más un juego, más un casino, que una racional negociación de fuerzas económicas. Las bolsas son hoy una expresión de una economía muy dinámica, pero también muy inestable, que termina traduciéndose en que aquel sueño de un empleo más o menos permanente para toda la vida hoy es una utopía, y que tenemos un mercado laboral cambiante e inseguro, que da oportunidades pero que genera angustias e incertidumbres individuales y existenciales como antes no habíamos tenido. Es una economía de oportunidad pero de altísimo riesgo. Del mismo modo y paralelamente nos vamos encontrando una sociedad que ha cambiado. Ruptura social le llama Fukuyama, pero más allá de las denominaciones, en todo el mundo se ha dado. La familia ha declinado como institución, cada vez hay más hijos fuera de matrimonio, en la mayoría de los países hoy hay más hijos fuera de matrimonio que adentro del matrimonio, pese a que la institución familiar la seguimos considerando la base esencial de nuestra organización social. Nos encontramos con un auge de la delincuencia, con una juvenilización de esa delincuencia cada vez menor, fenómenos de drogadicción, y una situación de nueva pobreza, una pobreza distinta a la que antes vivimos. En los países como los nuestros, a través de un pasaje de pobreza a marginalidad de aquellos que han sido los perdedores en la competencia por el conocimiento en esta nueva economía y sociedad. Y en los países desarrollados por una inmigración que los va inundando y que aún no se ha sabido administrar con suficiente inteligencia como para poder darle a esas sociedades más desarrolladas el vigor, la pujanza, el aporte de esas corrientes inmigratorias que van llegando a esos países desarrollados, como antes llegaron un día desde Europa a nuestros países e hicieron lo mejor de ellos. A través del vigor, de esa fuerza de aquellos inmigrantes que llegaron aquí a construir su América. Nos encontramos entonces con estas nuevas realidades y con ideas que a veces no nos resultan fáciles de explicar. Nuestros pensadores nos ayudan, nos orientan. Está claro que aquellas simplificaciones de los tiempos de la Guerra Fría, aquellos debates entre pensamiento marxista, pensamiento liberal, en términos de blanco-negro, han ido cediendo hoy al retorno a un pensamiento sintetizador. Y que, luego de años en los cuales se ha hablado solo de crisis del Estado, sentimos, hoy más que nunca, que es a través del Estado que tenemos que encarar todo este nuevo proceso, porque en definitiva es la institución básica, incluso para construir ese orden internacional que tratamos de que sea más estable. No es el viejo Estado, por cierto, pero tampoco podemos caer en esa cosa maniquea en la cual a veces, como los fantasmas de los años 60 que se nos aparecen, todo aquel que hable de una macroeconomía estable lo tachan de neoliberal, o a la inversa, todo aquel que hable de políticas sociales lo están hablando de voluntarismo o de populista. Y creo que ese es, en definitiva, el enfoque maniqueo que tenemos que saltar definitivamente y para siempre. Hablar de macroeconomía estable es hablar de una verdad absolutamente asentada, y en América Latina más que en ninguna parte por la experiencia, porque cuán caro nos costó en nuestro continente los desarreglos macroeconómicos. Y el creer que la tasa de cambio, que el tipo de cambio real, que el salario real y que los intereses reales no tenían nada que ver, cuando necesariamente tenían que conjugarse armónicamente. Y eso lo pagamos en términos de pobreza y aún de inestabilidad política y de democracia. Esas son verdades tan inconmovibles como ¿es la inestabilidad? Estoy muy nervioso. Este hombre lidió muchos años con la deuda externa, ¿no, verdad?
Entonces, sentimos que todo eso nos costó demasiado para que hoy no aceptemos ya que equilibrio macroeconómico, que coherencia en este tipo de variables, que el mantenimiento del equilibrio fiscal y no dejarnos deslizar hacia los fenómenos de déficit, en definitiva son fenómenos que están más allá de toda discusión. Como a la inversa, creo que de ningún modo podemos, en definitiva, asumir que equilibrio macroeconómico significa abandono de políticas sociales. Por el contrario, ese es el desafío que tenemos hoy adelante, y esa es la síntesis de pensamiento que tenemos que lograr. El Estado, por cierto, que tiene muchas cosas para hacer, y no es lo mismo un gobierno que otro, y no es lo mismo un Estado que mire las cosas de un modo u otro. Hay muchas opciones aún, desde ya que el Estado ya no puede pretender ser el omnipotente asignador de recursos, o la entidad aislada que adentro de sus fronteras resuelve todas las situaciones. Pero tenemos muchos márgenes de opción. Para empezar, podemos tener más Estado o menos Estado. Hay países de América Latina donde el Estado significa un 35, 38% del Producto Bruto, y hay países también en América Latina en que el Estado es solo el 8 o 9% del Producto. Entonces, imagínense todo lo que hay de diferencia política en ese número. Hay estados donde puede haber una privatización mayor o una privatización menor según sus diversas opciones. Hay estados donde el gasto social en nuestra América Latina es un 23-24% del producto, y hay países de América Latina donde el gasto social no es más del 5 o 6%. La CEPAL normalmente nos está mostrando siempre esos números, y ellos nos dicen que son opciones que el Estado tiene que asumir. El Estado puede ser más abierto o menos abierto. Podemos tender hacia una regionalización mayor o hacia una regionalización menor. Y hoy, cuando estamos hablando de regionalización en nuestro hemisferio, no estamos hablando de imaginar espacios neoproteccionistas, sino por el contrario, mecanismos para ampliar los espacios e insertarnos mejor en el mundo global. Y no caer tampoco en esa trampa del intelecto de que pretende oponer la regionalización a la globalización. Por el contrario, los mercados universales son el destino natural de nuestros países, hoy más que nunca, mirando hacia Europa, mirando hacia Estados Unidos, mirando hacia el Asia, pero a veces mirando desde una región que nos permite una economía de escala mejor para competir mejor. No se trata de otra cosa. Podemos tener un Estado más descentralizado o un Estado menos descentralizado. Hay países nuestros donde el Estado central maneja el 90 o el 95% de los ingresos tributarios. Hay grandes estados donde el Estado federal, caso Brasil, no maneja mucho menos de la mitad de los ingresos tributarios del Estado, lo manejan luego el resto de los estados. Quiere decir que los estados tienen muchas opciones delante suyo para hacer, los gobiernos tienen en definitiva muchas más oportunidades o menos, y hoy incluso frente a los fenómenos del desempleo, bueno, hay gente que los asume con una cierta resignación franciscana, pensando que en definitiva son fenómenos inevitables, y yo creo que hay una parte inevitable en virtud de la cual los cambios tecnológicos van reciclando el mercado laboral. Cuando atravesamos alguna crisis, el retorno a ella nos muestra que de pronto hemos vuelto a la expansión económica, pero no hemos generado más empleo, o lo que es peor, los nuevos empleos que se han generado son muy distintos a los que se perdieron, y es muy difícil reciclar el trabajador industrial para las nuevas actividades de servicio. Pero allí el Estado puede también o ser indiferente o asumir políticas de recalificación, de reeducación, de seguros sociales, en virtud de las cuales ese Estado nuevo, con sus nuevos roles, no pretenda ser el gran Estado que todo lo maneja, pero sí es garante de los equilibrios de la sociedad. Y en definitiva es su rol principal. Y ese es el modo, en definitiva, de servirnos a lo que es el concepto esencial de la democracia. Allí es donde la economía se transforma en política, y ese es
nuestro desafío permanente. De todos estos flashes estamos viendo también cuál es nuestro programa y nuestro código. Defender constantemente la idea democrática, mantener la fe de la gente en ella, fortalecer a los partidos y no sumarnos a esa fase crítica de mostrar a los partidos como expresiones fragmentadas de la sociedad. Las dirigencias políticas, a su vez, saber que tenemos que buscar aquellos entendimientos necesarios para no seguir discutiendo maniqueamente las cosas que ya no debiéramos discutir más y ponernos, sí, aplicarnos a manejar mejor estos márgenes de opción que por suerte todavía tenemos. Luchar por un uso más racional de los recursos, darle a las políticas sociales la eficacia mayor y sentir, en definitiva, la gran utopía, la real, la positiva, sigue siendo en definitiva la utopía democrática, que es esa conciliación en una libertad que nos dignifica, nos estimula, genera creatividad, pero a su vez va creando desigualdades y un espíritu de justicia que, si lo exageramos, arrasa el espíritu de iniciativa, pero que en definitiva necesariamente tiene que estar conjugado el uno como el otro. Cada vez que la libertad y la justicia se separaron, las dos se pusieron en peligro. Se trata entonces de poder conciliarlas permanentemente en un agonismo constante que nunca tiene final. De eso es entonces de lo que se trata y en eso es en lo que estamos hoy aquí, estimado presidente. Usted ha sido un activo participante nuestro, se lo volvemos a agradecer una vez más. Le agradecemos al PNUD por lo que nos ha apoyado, le agradecemos a la Comunidad Autónoma de Madrid, que el presidente está aquí también, que ha contribuido a mantener vivos también este foro, a todos los amigos que siguen realmente en esta idea, sintiendo que en definitiva, en nuestro hemisferio hacia adentro y nuestra civilización latinoamericana, iberoamericana y occidental, mucho tenemos aún para aportarle de estos escenarios y de estos hemisferios. Y nada más grato que decirlo acá, en este Chile, que vuelve a escribir nuevamente páginas de historia, conducidas hoy por un sabio presidente, que con ya muchos años de experiencia en el gobierno hoy, con serenidad, firmeza y maestría, vuelve a escribir una página hermosa de la historia de este rico y vigoroso país. Muchas gracias. Señoras y señores, hará uso de la palabra a continuación el señor presidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar. Estimados amigos del Círculo de Montevideo, autoridades, presidente del Senado, ministras, presidente de partidos políticos, parlamentarios, académicos, señor rector, amigos y amigas.